Muchísimas, muchas gracias. Vamos a continuar en esta segunda y última sesión de esta actividad académica. Y una de las cuestiones que habíamos platicado ayer y que se habían quedado en el aire era sobre el tema de cómo se generan o cómo se controlan las crisis dentro de las redes, teniendo en cuenta que, pues ahora con el ciberespacio es muy común que las redes ayuden o coadyuven para generar ciertas crisis. Incluso, pues podemos poner ejemplos, ya que ustedes, los que queden seleccionados, van a estar en Medio Oriente. Las primaveras árabes empezaron también por redes sociales y se volvieron más fuertes por redes sociales, ¿no? Y eso ya tiene más de 10 años. Entonces, lo que yo comentaba el día de ayer es que para poder controlar o gestionar una crisis es cómo nos comunicamos y yo comentaba que existe un sistema que se llama de diamante, porque lo hicieron unos americanos y a los americanos les encanta el béisbol, y pues se les ocurrió ponerle diamante porque tiene forma de un diamante de béisbol, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que es una tarjeta que tiene cuatro colores, igual lo pueden ver por enfrente o por atrás. Es para que sepan qué es y cómo tienen que comunicarse, es decir, eh, obviamente felicitar a alguien, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se necesita que haga la gente, un call to action, y así es como pueden empezar a controlar una crisis, ¿no? Obviamente esto les va a generar cierta asertividad en el ciberespacio, una muy buena comunicación. Si pueden ver en la parte inferior derecha, esto no lo inventé yo, lo inventó tanto Ken White como Gail Pennybacker. Los dos son periodistas que fueron periodistas, fueron incluso a la guerra, ambos, y se acabaron conociendo en el Departamento de Estado y se quedaron como los jefes del Departamento de Comunicación. Entonces ellos son los que generan este sistema. Entonces ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué la policía o por qué el cuerpo de seguridad está ahí? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y un llamado a la acción, ¿qué es lo que quieres que haga la gente? Una crisis en una planta, en una instalación crítica que tiene materiales peligrosos, por favor no se acerquen, o seguiremos informando. Entonces haces engagement. De hecho, cuando entras a la clase, lo primero que te dan es esta tarjetita por los dos lados, hagan de cuenta que es por los dos lados, te la dan en grande, en una hoja tamaño A4 y en una tarjetita. Entonces es lo que usas para trabajar en la clase, que son 4 semanas. Entonces es así como funciona. Entonces, para que vean que sí existe la forma de cómo controlar este tipo de situaciones. Entonces, no importa si estén o no en, en, en terrenos del ciberespacio, ¿no? A fin de cuentas, hoy en día, la democratización de la tecnología nos obliga, por decirlo así, nos forza, esa es la expresión correcta, nos forza a ser multidisciplinarios y aunque no seamos ingenieros en informática, pues tenemos que tener ciertas habilidades digitales para poder entender qué es lo que está ocurriendo allá afuera, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver el día de hoy con el tema del proceso de evaluación de incidentes. Como habíamos comentado el día de ayer, la herramienta número uno del negociador es la comunicación. También recuerden que es muy importante que entiendan que toda crisis empieza de un conflicto, es decir, es un conflicto mal gestionado que repunta. Se acordaron ustedes en esta gráfica que una crisis es una cresta dentro de la normalidad, de la línea temporal de la normalidad o la que entendemos que es la normalidad. Y pues hay que tener cuidado porque si no somos capaces de ponchar esa crisis, eso se puede volver la nueva
realidad. Les voy a poner un ejemplo rápido. Aquí en México, pues el tema de inseguridad se ha salido de las manos de unos años para acá. Estuve trabajando un año completo en Perú, desarrollando un modelo policial por parte de INL, que es International Narcotics and Law Enforcement Affairs, el Departamento de Estado. Entonces, los compañeros de Perú decían, es que tenemos 4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nunca habíamos tenido una tasa tan alta de homicidios. Eh, y yo decía, pues, su problema no es tan su problema, porque aquí en México tenemos 30, 35 y a veces hasta 37 homicidios por cada 100,000 habitantes. El tema es que aquí ya lo normalizamos. Entonces, lo que para ellos era una crisis, como yo normalicé el lado opuesto, pues a mí se me hacía de, oye, no están exagerando un poquito, pero para ellos es una crisis. Entonces, es importante que se entienda eso. Una crisis no atendida genera un repunte constante y un pánico, y el pánico se puede volver la nueva realidad, ¿no? Si quieren eso ahorita de los repuntes y de los pánicos, lo explico en un momento. Entonces, una crisis es un suceso momentáneo que rompe con la normalidad de las cosas. Recordemos que hay dos tipos de, de crisis, unas de carácter expresivo, unas de carácter instrumental. Expresivo tiene que ver con emociones, instrumental tiene que ver cuando una persona piensa muy bien las cosas y usa a las personas como instrumento, o la crisis la está usando como instrumento para poder alcanzar algo. También habíamos comentado que 93-94% de las ocasiones, eh, a pesar de que una persona pueda tener eh, personas, ¿cómo decirlo?, privadas de la libertad, no son rehenes, sino que prácticamente son víctimas, ¿no? Son víctimas incidentales. Y pues hablábamos de las características que tiene que tener un rehén, ¿no? Entonces muchos caen pues aquí estaba, ya llegó la patrulla, entonces prácticamente es mi seguro de que no me va a pasar a nada a mí como generador de esta crisis, ¿no? También comentábamos que estas cosas pueden cambiar, no siempre van a ser expresivas, no siempre van a ser instrumentales. Y los tipos de amenazas que teníamos, ¿no? Entonces, ofensivas, defensivas y eh, declaradas prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo del negociador? Pues la comunicación con el sujeto, con el equipo táctico y con los mandos. Recuerden ustedes que platicábamos esto de las 3 Rs: es registrar, reportar y rendir. Registrar y reportar son in situ, rendir ya es después. Y es muy importante que pongan atención en la palomita número 2, que es el equipo táctico. Algo que comentábamos también el día de ayer en la sesión anterior es que desgraciadamente, por cuestiones de la mercadotecnia, por cuestiones de las películas, por cuestiones de los medios de comunicación, nos hacen pensar que los estrellas de las películas son los equipos tácticos. Y algo que se comentaba era pues que prácticamente es la última ratio. Tanto en una negociación como en la calle, la última ratio va a ser el uso de la fuerza, y pues esta no es la excepción, ¿no? Tiene que evaluar el incidente, qué es lo que está ocurriendo y cómo se va cambiando, y tiene que generar el desarrollo y aplicación de las estrategias. Esto es una plática, es una masterclass, pero existen los formatos para poder generar un diagnóstico y poder generar una estrategia de negociación. Ahora bien, fíjense ustedes que el tema que se tiene aquí es que precisamente por las películas nos dicen que necesitamos equipos muy grandes de negociación, y no, tú solo, tú y tu compañero, o sea, si tienen 2 personas, pueden empezar a gestionar una negociación.
Es como la cuestión de protección a funcionarios, a mí me da mucha risa autores que salen mucho en medios de comunicación y te dicen, no, es que necesitas un equipo que haga la avanzada, otro que haga la contrainteligencia, contra... Entonces, total, tu cliente tiene que ser prácticamente Elon Musk para que tenga 50 personas como equipo de seguridad las 24 horas. Y eso pues no es la realidad latinoamericana. Claro que estamos hablando de ideales, pero también tienes que explicarle a la gente cómo tiene que trabajar con el mínimo necesario, ¿no? Para realmente hacer un impacto positivo en tu, este, en tu trabajo, ¿no? Eso es súper importante. Vamos a continuar. ¿Cuál es el propósito? Pues proporcionar al negociador de crisis un proceso o protocolo de evaluación que pueda asistir a comprender la motivación de un sujeto, determinar el riesgo de violencia, que eso lo vamos a platicar. Una de las cosas que decíamos ayer es que no existe riesgo cero y hay veces que las personas quieren generar una falsa idea de riesgo cero, sobre todo cuando hay medios de comunicación. Algo que nos decían y nos hacían mucho hincapié. Yo por cuestiones de vida, que no vienen al caso explicarles, mi vida policial la empecé al revés. Yo empecé de joven a prepararme, porque mi papá era director de policía, pues yo primero tomé cursos antes, cuando era menor de edad y cuando decidí ser policía ya tenía cierto currículum. Entonces ya tenía ciertas experiencias que me hicieron poder crecer un poquito más rápido. Eh, pero, por ejemplo, había compañeros que ya tenían grado, que tenían cierto rango, que no sabían hablar con los medios de comunicación. Y algo que nos hacían mucho hincapié es, a ver, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que buscan los medios? No, pues información. ¿Y quién tiene la información? ¿Cómo? Sí, ¿quién tiene la información? ¿Por qué te están preguntando? Pues porque quieren saber. Entonces, ¿quién tiene la información? Pues yo. Entonces, también se las puedes negar. O sea, no es obligación que se la des y también la puedes negar. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Podemos dar información al sujeto, pero también hay cosas que podemos negar. Acuérdense que la inteligencia o la diseminación de la información tiene que ver con temas de seguridad, con temas de competencia, con temas de temporalidad. Entonces, nosotros también podemos reservarnos la diseminación de cierta información porque pues no le compete, ¿no? Por ejemplo, si la persona pidió un autobús para trasladarse y tiene personas privadas de la libertad, si ya estás logrando que la persona se rinda y que la puedan esposar o que la puedan controlar o que la puedan neutralizar, si llega tu compañero y dice, oye, el camión dicen que llega en 20 minutos, no es necesario que se lo digas, porque a lo mejor hasta antes puedes hacer que se rinda. Entonces, también tienes que también gestionar ese tema de la información, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, pues, cómo vas desarrollando tu estrategia. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que entender y por qué necesitamos la cuestión de la comunicación? Pues para saber por qué lo está haciendo, por qué lo está motivando, qué es lo que lo motiva. Puede buscar atención, puede tratar de resolver un problema o lo que él percibe como un problema, puede expresar frustración o ira, puede obligar a que lo mate un policía, a lo que se llama suicide by a cop o una persona de un cuerpo de seguridad, y ahorita voy a explicar esto, herir de forma indirecta a alguien en su vida u otras razones. ¿Qué es esto de suicide by cop o suicidio policial? Se refiere a una persona que tiene tantos conflictos que quiere quitarse la vida, pero no tiene el valor para quitarse la vida. Entonces lo que quiere hacer es generar una alarma social o privada que genere que alguien le quite la vida. Es decir, yo voy a hacer dentro de las instalaciones algo que ponga en riesgo la vida de terceros para que legalmente los compañeros que están en el área de seguridad me puedan matar, no puedan privarme de la vida, que sería una causa excluyente del delito porque pues están salvaguardando un bien jurídicamente
de igual o mayor importancia, que sería la vida o la integridad física de las personas. Entonces, esto ocurre. Entonces, si sabemos qué es lo que quiere, podemos saber qué es, cómo llegarle, cuál es su frustración. Lo que decíamos de las pérdidas, hubo pérdida amorosa, pérdida laboral, tiene problemas de adicciones. Ojo, no tiene que ver adicciones única y exclusivamente con temas de sustancias. Puede ser temas como adicción al sexo, adicción a redes sociales, ludopatía. Créanme que las personas con adicciones se pueden meter en los problemas más bizarros que se puedan imaginar. Los compañeros que tengan experiencia militar, a lo mejor no les ha tocado vivirlo tanto, pero los que me estén escuchando que tengan experiencia policial saben a lo que me refiero. Las personas se meten en problemas súper bizarros y estás atendiendo la emergencia y dices, ¿en serio esto está pasando? Porque parece incluso hasta película de chiste, ¿no? Entonces, también es muy común que la gente busque atención o reconocimiento, entonces hay que saber por qué es lo que está pasando. ¿Cómo va a ser el proceso de la evaluación? Bueno, la evaluación la van a dividir o la van a diseccionar en tres, ¿no? La evaluación de la situación, una evaluación situacional, una situación del comportamiento y por último del riesgo. Ojo, del riesgo tiene dos entrecomillados muy grandes, porque más adelante lo vamos a ver, eh, no están en la posición para hacer un análisis de riesgo como tal, como se hace un análisis de riesgo a una instalación crítica. Es un poquito diferente, ¿no? Entonces, la evaluación de riesgos es el producto de una evaluación situacional y conductual, ¿no? Es qué es lo que está pasando, cuál es la conducta de la persona y eso te va a poder derivar cómo vas a poder actuar o cómo vas a empezar a hacer tu estrategia. Hechos del incidente, según se conocen, cuál es el evento precipitante, dónde está ocurriendo, qué personas están involucradas y si tienen relación con estas o no. Hay veces que ustedes indoors, dentro de las instalaciones, van a poder enterarse ustedes sin preguntar qué es lo que está pasando porque la gente es chismosa o los compañeros se conocen y, ¿sabes qué? El compañero le está pasando empezó esto, discutió con el supervisor y de ahí derivó la situación. Ok, no quiere decir que toda la información sea correcta, pero te da un big picture, una película amplia de qué es lo que está ocurriendo y cómo puedes acercarte para poder confirmar lo que te están diciendo, que eso es muy importante, el confirmarlo. No se vayan con la, con la versión de la persona que se les acerque. Y si no se acerca ninguna persona, ustedes van a tener que llegar a preguntar, ¿no? Entonces, eso es, ténganlo en cuenta. Lo conductual. Estos, como bien comentaban ayer, pues la conducta y las emociones son dinámicas. Entonces tiene que ver las emociones, qué es lo que está diciendo, cómo se está comportando, porque a fin de cuentas eh, pueden ustedes deducir lo que podría pasar, no asegurarlo, sí lo pueden llegar a deducir. Lo que decíamos, y hay un dicho aquí en México que un perro herido puede actuar de cualquier forma, o sea, se vuelve inestable, y lo mismo pasa con los seres humanos. En situaciones de estrés tenemos un cóctel de hormonas que están jugando en pro y en contra, cortisol, epinefrina. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Si una persona no tiene experiencia manejando ese tipo de sustancias dentro de su organismo, pues sí puede derivar a problemas afuera, ¿no? Y la mayoría de ustedes tienen un entrenamiento previo en manejo de estrés, manejo de uso de la fuerza. Entonces, prácticamente nos enseñan a través de técnicas que se llaman RBT, Real Based Training, entrenamiento basado en la realidad. En las academias, en los colegios militares, hacemos ejercicios que tratan de simular lo que pasa en la calle. Pues nos enseñan a poder controlar este tipo de sustancias.
Nosotros sabemos que bajo cierto estrés puede haber visión de túnel, exclusión auditiva, exclusión cromática, en fin, puedes tener muchísimos factores que los causan las hormonas. Entonces, una persona normal no necesariamente tiene ese entrenamiento. Entonces, pues tenemos que estar súper atentos a esos. Vamos a ver. Ok, se están reportando, perfecto. Entonces, así está el rollo. Ahora, el riesgo, decíamos del riesgo. A ver, ustedes cómo, y aquí el que quiera participar puede abrir el micrófono si quiere, ¿cómo ustedes evaluarían una situación de nivel bajo, de riesgo bajo? ¿Qué podría ser algo de riesgo bajo? ¿No se escucha nada? A ver, ¿sí me están escuchando? Buenas noches. Estamos escuchando. Sí, ok. Algo de riesgo bajo, algo de Compañero Henry, riesgo bajo, creo que es su micrófono. perdón. Pero sí, a ver, algo de bajo Algo, riesgo, ¿qué podría ser? algo de bajo riesgo podría ser que no se ve el uso de armas, ya sea armas blancas o armas de fuego, que no haya algún elemento químico o algo que pueda afectar al entorno. Ok. El no percibir o el no percatarnos de que hay instrumentos que podrían ser utilizados como armas, ya sea de armas de fuego, armas punzocortantes, contundentes, etcétera. Ok. ¿Algo de riesgo moderado? Una marcha de protesta. Una marcha de protesta. Ok. ¿Y una cuestión de riesgo alto? Bueno, ya evidenciamos de pronto. Una sonada. Ok. Bueno, ahí les va. Tienen razón. Esas cosas podrían ser para una persona que no tiene experiencia en este tipo de temas, podrían ustedes llegar a catalogarlo. La verdad es que, pues no es cierto. Cualquier situación, ustedes la tienen que catalogar y darle la intención como si fuera alto riesgo, porque las cosas pueden salir o pueden acelerarse de una forma sumamente rápida. Y ahí les va el por qué nosotros tendemos a catalogarlo así en 3 niveles, porque nos enseñan el uso de la fuerza todavía en lugares de América Latina con la famosa pirámide. Y hace mucho que se dejó de usar la pirámide de uso de la fuerza porque no es aplicable. Es decir, no la persona está cooperante y luego medio se enoja y luego está muy enojada y al final te quiere matar, sino que puede brincar de un lado para otro. Por eso es que en muchos países de América Latina se ha copiado el modelo canadiense, que es del modelo CARPA, que es un modelo dinámico de uso de la fuerza, donde lo que te indica qué es las acciones que tú tienes que tener es la totalidad de las circunstancias. Es decir, puede brincar de un lado para otro de una forma muy rápida. Es decir, sí, puedes decir, entre comillas, que a tu superior le puedes decir, puede que sea puede que sea un riesgo bajo, porque hasta ahorita no hemos visto que tenga armas. Ok, y así lo tienes que manejar. Pero ¿qué pasa si no tiene armas, pero tiene un chaleco con explosivos? Entonces, sería un error catalogarlo como riesgo bajo. Y muchos de ustedes dirán, ay, si no chingues, si no tenemos lentes de rayos X, precisamente por eso tienen que catalogarlo de esa forma, ¿no? Sigan ustedes su protocolo como si fuera alto riesgo. Perdón, voy a ver el chat. Dice, el riesgo puede ser bajo, pero se puede alterar el peligro el peligro del riesgo. Sí, sí puede ser, pero aquí lo importante es no bajar la guardia y asumir. Guillermo, disculpe. Sí, adelante. Sí, no, debemos nosotros siempre estar pendientes porque el riesgo siempre va a estar latente. Nosotros no sabemos qué actitud puede tomar la persona frente a cualquier situación. Entonces, siempre como nos enseña la ley, debemos estar alertas ante cualquier situación, ante cualquier novedad que debamos presentar
en las operaciones, en cualquier situación. Claro, claro, eso es súper importante y no lo vean como pirámide, véanlo más como círculo. Si quieren más, que quede más claro, les voy a poner aquí, busquen, busquen Canadian Carpa Use of Force Model. Si quieren ver más o menos a qué se refiere, lo pueden buscar así, Canadian Carpa Use of Force Model, y lo van a encontrar. No hay enemigos pequeños, tienen razón. Y a veces, y eso es una investigación que me tocó hacer para mi segundo libro, entre más tiempo tenemos en las instituciones y más grado tenemos, más empezamos a faltarle el respeto a los principios. Entonces tendemos a doblar reglas que nos pueden poner en un riesgo innecesario. Tengan cuidado con eso, ¿no? Y los factores de evaluación dentro de la situacional, si son rehenes, si no son no rehenes, el evento precipitante, cómo fue, si fue instrumental o expresivo, cuándo inició, dónde, las personas involucradas, la relación. En cuanto a lo conductual, el timing, el grado de violencia. Por lo regular, el grado de violencia ocurre al principio. eh, en la mayoría de los eventos es al principio. Es decir, ya hay personas heridas o hay personas golpeadas. Es muy raro que se empiece a decantar la violencia después, porque pues el tiempo juega a favor de uno, ¿no? La comunicación, el comportamiento general, antecedentes penales o mentales, lo que comentábamos, oye, ¿conocen a la persona? Sí, es agresiva, no saben si ha tenido problemas con la ley anteriormente. No, pues no. ¿Tiene algún tipo de problemas mentales o problemas personales que ustedes sepan? Pues no, no sé qué de problemas mentales. Sé que tiene, que usa medicamentos y que nos contó alguna vez que era por temas de comportamiento, pero con nosotros nunca se había comportado grosero o agresivo. Entonces, bueno, ya pueden ir sacando ustedes, generando sus redes de nexo mentales, para saber qué es lo que pueden hacer. Demandas si las hay, plazos si los hay, amenazas, qué tipo de amenazas, uso o abuso de drogas, si habló sobre el suicidio y sobre si hay cierta planeación, ¿no? Lo que decíamos, situación más conducta, el assessment, la valoración situacional más conductual, nos va a decir si es rehén o no es rehén. La totalidad de las circunstancias más la conducta de la persona nos va a poder derivar si va a ser expresivo o instrumental, y si es instrumental, qué tipo de personas son las que tiene retenidas, si son rehenes o no son rehenes, ¿no? Las situaciones con rehenes son personas retenidas para forzar a un tercero con cumplir con ciertas exigencias, hace amenazas de daño a menos que se cumplan las demandas, es decir, son amenazas de tipo ofensivas. Si no haces lo que yo quiero, esta persona va a sufrir estas consecuencias, ¿no? Y el rehén es detenido como palanca o presión para llegar a un acuerdo, ¿no? Algo que comentábamos el día de ayer, pues el ejemplo por autonomacia actual es el tema de Israel con Hamas, y con Hezbollah, que después se metió. Porque tuvieron 5 años para preparar eso. Entonces, aunque no sabían o ellos no habían seleccionado previamente una persona, sí sabían que iban a utilizar y que iban a retener a personas con ciertas características, para poder generar cierta presión hacia el Estado, ¿no? Está orientado a objetivos, existen demandas sustantivas, generalmente incluyen escape. En este caso, si lo vemos en Israel, no incluía escape, sino la liberación de personas, sobre todo porque estamos hablando de dos entidades estatales, dos estados. Generalmente no implica, perdón, implica un comportamiento decidido y necesita de la policía o de las instituciones de seguridad o de los cuerpos de seguridad para poder facilitar sus demandas, ¿no? Para que éstas sean más maleables.
Que se cumplan las demandas es la motivación primaria y no dañar a los rehenes. ¿Por qué? Porque si daña a los rehenes, ya no va a tener con qué negociar. Entonces, vean ustedes, aquí queda asentado de una forma práctica, en el primer renglón, que entre más instrumental sea la crisis, más está la posibilidad de que haya un rehén porque está previamente pensado, ¿no? La comprensión del mantener vivos a los rehenes previene la acción táctica, ¿no? Yo lo que quiero es lograr mi objetivo y usarlos de palanca para irme de aquí y poderme ir a mi casa después, ¿no? Ese es el motivo. Vean ustedes lo que comentábamos ayer en cuanto al flujo del comportamiento. Si nos vamos a lo instrumental, como estoy instrumentalizando la situación, va a haber un enfoque racional guiado por los objetivos y va a haber demandas sustantivas. Si me voy al expresivo, va a ser una ventilación emocional sin objetivo claro, y como no tengo objetivo claro, puedo estar sumamente volátil y con demandas no sustanciales o sin sentido. Lo instrumentalizado va a brincar a un rehén y lo expresivo a un no rehén, ¿no? Las situaciones de rehenes presentan una mayor oportunidad para que la policía controle el incidente e influya el comportamiento del sujeto porque está frío. Es decir, el generador de la crisis sabe exactamente lo que quiere. Entonces es muy fácil negociar con él porque no tiene emociones, tiene objetivos. En cambio, en el ejemplo que poníamos ayer, las peleas con la pareja, la pérdida de la patria potestad de los hijos, estás hablando de cuestiones viscerales que pueden generar movimientos de veleta muy grandes, ¿no? Las situaciones de rehenes generalmente respaldan una contención policial o de cuerpos de seguridad muy visible y una amenaza de uso de la fuerza. Lo que comentábamos ayer, puede estar negociando y puede estar preparándose el grupo táctico. Comentábamos el tema de la película de 6 días, que eso es lo que estaba pasando. Por aquí estaban los negociadores hablando por teléfono con las personas dentro de la embajada y el Special Air Service estaba en un lugar donde habían hecho una maqueta de la embajada y estaban haciendo intervención tras intervención, tras intervención, tras intervención. Después de los 6 días, cuando hicieron la intervención, realmente entraron como por su casa con la embajada porque sabían perfectamente cuántos escalones había, cuántos metros había de distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso para la selección de las armas. En este caso de esta intervención en la embajada en los 80s en Reino Unido, fue la primera vez que se usó tácticamente el Heckler & Koch MP5, que es una subametralladora 9 milímetros, y ellos escogieron esa arma porque dijeron el tema de la sobrepenetración. ¿Qué pasa si le pegamos a un material blando y lo traspasamos con un calibre de guerra, con un 7.62 o un 2.23? Pues vamos a tener un problema con la persona que está atrás. Entonces, ahí fue de las primeras veces que se empezó a seleccionar por parte de grupos tácticos el tema del armamento, y de hecho hay una foto que se hizo famosísima, que están los del SIS entrando por una ventana y pues se ve a 3 compañeros que traen el MP5, ¿no? Ganar tiempo y negociar exhaustivamente reducen las expectativas de que el sujeto use violencia. Déjenme, veo mensajes. Ante una amenaza nunca se debe desestimar la evaluación permanente para estar un paso adelante de un impacto potencial. Sí, tienen razón. MP5 es muy precisa, le he disparado. Sí, la verdad es, mi jefe me decía que yo cuidaba el MP5 que tenía, lo cuidaba como si fuera un Rolls Royce. Me decía, güey, nunca había visto una persona que cuidaba tanto un MP5. Y la verdad es que es un arma muy precisa, muy noble y incluso hasta por diseño a mí me gusta muchísimo, ¿no? Hay un compañero que compartió un documento de uso de la fuerza, entonces si quieren al rato lo checamos.
Precisa y liviana, sí, 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 sí. Y ahora con los nuevos cambios de diseño que le hicieron hace 2 años, quedó mucho más bonito. Ya era un arma que se veía ochentera, ¿no? Eh, Ahora, situaciones sin rehenes son personas retenidas por motivos expresivos, no existe ninguna demanda sustancial, la persona es una víctima y puede haber un suicidio o un suicidio policial o por cuerpos de seguridad en potencia, porque la persona no sabe lo que quiere hacer. A lo mejor dice, me quiero matar y no tengo el valor, o de repente agarra la pistola y se da un balazo y vamos. Ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Existe una ventilación expresiva, lo que decíamos, una expresividad alta. Es emocional, sin sentido o autodestructivo. Puede que no tenga un objetivo claro y falta de demandas sustantivas, demandas poco realistas y no hay demandas de escape. Reitero el ejemplo que poníamos el día de ayer. ¿Quiero un helicóptero aquí? Pues mira, el problema es que la alcaldía no tiene helicópteros, el estado tiene uno, pero supongo que va a tardar en llegar, vamos a ver qué podemos hacer. El problema es que aquí no puede aterrizar porque, voy a poner el ejemplo de la ciudad donde me encuentro ahorita, es una ciudad de corte colonial, donde los primeros cuadros son pequeños y, pues ya saben, en las plazas de armas ponen árboles y todo eso y dices, aquí baja un helicóptero y se matan 20. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor la persona está tratando de, de, de generar cierta presión que él considera lógica, pero ustedes que tienen la experiencia dicen, güey, es que aquí no puede bajar el helicóptero, ¿no? Eh, o quiero un avión aquí afuera y dice, ¿cómo lo aterrizamos, güey? O sea, si el helicóptero no podía, menos el avión. Entonces hay que de una forma muy cortés y de una forma muy asertiva, el explicarle que lo que está pidiendo no puede ser, ¿no? Eh, entonces sí hay que tener cuidado con eso, ¿no? La persona detenida es una víctima, no es un rehén, eso hay que aclararlo. Muchas situaciones son en realidad incidente de pseudo rehenes y se considera alto el potencial de homicidio seguido de un suicidio porque la persona lo está viendo con las tripas y no con la cabeza. Entonces es más complicado eso. Que para los que tengan experiencia en el mundo policial, pues la mayoría de emergencias que tenemos en la calle son de ese tipo, no son rehenes, pero son muy peligrosas y muy volátiles. Por eso cuando estás en la policía y de repente te metes a cursos de negociación, cuando eres policía te cuesta menos trabajo porque estás hablando con personas que razonan y que lo ven en frío. Y en la calle estás hablando con personas que lo ven al contrario, ¿no? Que la mayoría de servicios son de personas que lo ven con las tripas y puedes generar situaciones donde se escale la violencia de forma dramática. Las situaciones sin rehenes presentan menos oportunidades para que la policía o los cuerpos de seguridad ejerzan control e influyan en el comportamiento de la persona. Por ejemplo, a ver, ¿esta persona es un rehén o no es un rehén? Y díganme por qué. Es una foto real, ¿eh? No es una foto. Buenas noches, Buenas noches. ¿cómo está? Mucho gusto, Camilo González. Pues para mí es una víctima, porque o sea, no lo tienen capturado en el momento, sino lo tienen o sea, como algo disuasivo para que la persona que lo tiene encañonado pueda huir o algo, pienso yo. Ok, ok. ¿Lo dices porque está güerito o o por qué lo dices? Porque, pues para mí el muchacho que lo tiene encañonado se siente acorralado. Entonces lo está tomando, bueno, sí, sería como un rehén, lo está tomando como de escudo para poderse, eh, como escudo para poder, digamos, como salir de la crisis en la que está o algo, si está rodeado o algo. Ok, a ver, es importante que se entienda que un rehén es una cosa planeada.
Buenas Entonces, ok. buenas noches, Guillermo. Algo, qué pena ahí interrumpirle, Sí, sí, líder. adelante, adelante. Oh, es una situación expresiva. ¿Por qué? Pues porque yo veo que de pronto pues los dos se distinguen y de pronto él está aprovechando el momento, él está aprovechando el momento para cometer pues el objetivo que tiene, digo yo, ¿Y ¿no? qué hay que te dice que puede ser algo expresivo? Pues porque el rehén genera confianza. El que él tiene ahí genera No, confianza. no, ¿No? a ver, en la foto hay algo que nos está diciendo si la persona lo está haciendo enojada o lo está haciendo de forma instrumental. Acuérdense que cuando hay rehenes, tú los ves como un instrumento. Entonces, te conviene que estén vivos porque si no, no negocias. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí. la foto hay algo que nos dice que es. El rehén está muy Una víctima. tranquilo. No, no, a ver, no es que esté muy arma, tranquilo. el Lo que arma. pasa es que te puedes Bueno, poner muy. buenas noches. Manejo y Considero que es el conductas, arma. No, yo digo manejo que y es, conductas tendenciosas, hay una situación que se llama expresiones. La Ajá. expresión que tiene él en el apoyo del arma no está convencido de lo que está haciendo. Es eso. Ok, sí tiene que ver con la expresión, pero también tiene que ver dónde tiene el dedo. ¿Ya vieron dónde tiene el dedo? Lo tiene fuera del disparador. No, lo tiene adentro. No, pero ahí lo está Pero es cubriendo con una- el dedo del medio, porque según como se ve la imagen, ahí el dedo normal que el disparador de la mano fuerte de él no está por dentro. No, sí está por dentro. Se los juro que sí está por Sí, dentro. sí, 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 bueno, aquí tengo se la ve, foto. está dentro, Entonces, está dentro, está imagínense, dentro. se mueve mal el rehén y puede causar un accidente. Pero también está en la posición de que si alguien se mueve, sí le puede disparar. Entonces, dejen ustedes la cara de la persona, porque la cara de la persona puede estar en estado de shock, donde le digan, párate y se va a parar y con cero expresión de miedo. Aquí el tema es, o sea, llegando al lugar de crisis, siendo muy observador, te puedes dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y te puede ayudar a poder generar un mejor diagnóstico. Digo, desgraciadamente es una clase de 3 horas, pero tú llegas, o sea, por lo regular en tu equipo traes documentos para llenar formatos y hay un formato especial para esto que llegas y empiezas a llenarlo y de volada te dice qué es lo que está ocurriendo. Puedes informar, acuérdense, registrar y reportar y además que te puede ayudar a generar tu estrategia de negociación. Entonces, acuérdense que uno tiene que ser muy observadores. Y observadores es percibir con los 5 sentidos. O sea, observar no quiere decir nada más con los ojos, es percibir con los 5 sentidos qué es lo que está ocurriendo. Incluso a ver, ¿dónde estás? es, y ustedes van a estar en instalaciones críticas, están en una bodega, ok, hay una situación así, hay personas que dicen que el problema es que el joven de lentes les estoy poniendo un caso hipotético, el señor de los lentes anda con la esposa del joven que está atrás y que es el trabajador, ok, entonces es algo que puede ser muy expresivo, ok, pero de repente ustedes están oliendo que en la bodega hay combustibles. Nada más el que ustedes perciban el combustible es un deal breaker para lo que pensaban que tenían que hacer. Entonces tienen que hacer algo que aparte no ponga en peligro, obviamente, la propiedad de la empresa, pero que no ponga en peligro a todos los trabajadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y reitero, hay que ser sumamente observadores y hay cosas que te pueden ir determinando qué es lo que está ocurriendo. Por eso la evaluación es crítica. La perspectiva del sujeto es la cuestión clave. Cómo el sujeto los mira, cómo se expresa, puede a lo mejor que esté gritando. eh, Ahora sí que como rehén para utilizarlo como palanca o como víctima para quien dirige la agresión.
en el caso hipotético que estaba diciendo, es, a ver, es un rehén, no porque yo descubrí una relación de mi supervisor con mi esposa, ¿no? Entonces es una víctima contra quien voy a dirigir la agresión o que la iba a dirigir y yo no quería testigos y por cosas del destino ahora tengo 100 testigos a mi alrededor, ¿no? Entonces ya entré en pánico. Hay que tener cuidado con eso. Incluso, ¿cómo se inicia el incidente? ¿Fue por llamada al 911? ¿Ustedes estaban haciendo el rondín intramuros cuando detectaron la situación? ¿Fue un trabajador o una víctima colateral o una víctima secundaria quien les avisó de la situación? Ok, entonces hay que checar todo este tipo de cosas. Incluso hay veces que hasta el sujeto llama, voy a matar a esta persona, o estoy encerrado en tal lugar, ¿no? Pueden ver ustedes, hay un caso muy famoso del asedio de Waco, Texas, de David Koresh, donde él trata de hacer las negociaciones y al final dice, aquí nos vamos a morir todos y prácticamente empieza el incendio del rancho y se mueren todos, ¿no? Entonces, hay que ver qué tipo, cómo se genera la información, quién llama, pero también el significado de la persona que llama. Eh, Puede ser, en el caso hipotético que habíamos dicho, a lo mejor la que está hablando es la esposa del señor. ¿Sabes qué? Mi marido me dijo que yo tenía una relación con el supervisor. No es cierto, no tengo, pero él es celotipia, tiene celotipia. Entonces, vamos, hay testigos que la gente sabe cómo es mi marido, hay testigos que saben que yo no ando con él, pero ya se encerraron y mi marido puede hacer una tontería, ¿no? Entonces, vean cómo bajo ciertas circunstancias ustedes prácticamente van a tener que trabajar como si fueran policías, ¿no? A pesar de que se podía entender que sus servicios van a ser privados y son privados, pero tienen que mantener un estado de homeostasis intramuros dentro de la empresa o del lugar que tengan la responsabilidad legal o contractual de cuidar, ¿no? ¿Dónde se está desarrollando la crisis? En la residencia del sujeto, un ser querido, en un sitio específicamente seleccionado, en un sitio seleccionado aleatoriamente. Por ejemplo, a ver, si trae un arma y yo huelo combustible y están en la bodega, hay una probabilidad baja de que haya sido seleccionado ese lugar. Porque si el vato tuviera, o el joven tuviera 3 dedos de frente, dice, ok, tengo un arma, pero huelo a gasolina, aquí nos vamos a explotar todos. Entonces, a lo mejor ocurrió algo que generó ahí la crisis dentro de esa bodega, ¿no? Entonces, son con las variables que ustedes tienen que jugar y es por ello que tienen que ir siendo flexibles y cómo van percibiendo lo que está ocurriendo, ¿no? Es más probable que los escenarios de toma de rehenes ocurran en entornos públicos en los que participan extraños a en los entornos corporativos, ¿no? Ojo, estamos hablando de probabilidad. Recuerden que las ciencias más inexactas son las ciencias sociales, porque cada cerebro es un mundo, cada cabeza es un mundo. Entonces, no puedes si estando en el mismo país, en la misma región, no te puedes aventar el tiro de poder catalogar a la gente que tienen tu misma cultura, pues imagínense ustedes van a ir a un lugar que tienen la cultura diametralmente diferente a la que tenemos aquí en América Latina. Entonces, tienen que jugar con eso, con las probabilidades. Las situaciones sin toma de rehenes tienen más probabilidades de ocurrir en residencias en las que participan personas con una relación previa, ¿no? Un no rehén en un lugar público, no hay una demanda de escape, puede haber sido seleccionado de forma random, a menos de que esta persona tiene cierta importancia para algo, y prepara la configuración para un probable suicidio de parte del perpetrador. Un no rehén en una residencia anticipa una fuerte resistencia de defensa del domicilio,
puede tener una mentalidad del rey del castillo, es decir, vengan por mí, o una mentalidad de búnker, ¿no? De aquí no me sacan. Entonces, tengan cuidado con eso. Hay una película muy buena que acaba de salir en Netflix que habla de un caso real del FBI, donde esta persona al final hace este acto del rey del castillo. El grupo táctico estaba afuera y lo que hizo fue, tenía las armas adentro del domicilio y no se preocupó, dijo, entren, y conforme fueron entrando, fue haciendo acciones para ir privando de la vida o lastimando a los policías que entraban del grupo táctico, y esa es la mentalidad del rey de Castillo, ¿no? Es vengan por mí y sáquenme como puedan. Hasta ahorita, compañeros, ¿preguntas o comentarios? Saludos, comandante, una Explico. pregunta. Adelante. ¿Qué más, comandante? Buenas noches. Saludos, Eduardo León. Tanto Comandante, gusto. de todas estas situaciones, podemos entender también, no sé usted qué piensa o me corrige, dentro de la postura que nosotros tengamos en esas crisis, ¿hay de pronto algunas facetas que se puedan manejar en cuanto de pronto el manejo del control de la psicología? O sea, Sí, fases de claro. psicología. Sí, 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 eso es parte de lo que tenemos que hacer. Solo, no sé si estabas ayer cuando comenté que hay que tener cuidado en el tema de la psicología inversa, entre comillas, Ah, sí, señor, porque sí, sí. Sí la escuché, sí, sí. Anoche. porque sí, hay compañeros que se avientan en el tiro de no, 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 es que lo importante es que le digas las cosas al revés para que haga lo que tú quieres. Y eso no funciona así, sobre todo en una crisis donde hay personas que pueden resultar heridas. Hay que ser un poquito bastante responsables en ese tono, pero sí la psicología juega un factor importante. De hecho, en el curso, esto recordemos que es una masterclass. En el curso se explica el tema de la teoría de los tres cerebros. El cerebro reptiliano, que es el cerebro que se carga de los instintos, el cerebro límbico, que es aquel de los miedos, y el cerebro límbico, que es aquel que razona. Entonces, si tú entiendes esta teoría de los tres cerebros, puedes saber con qué tipo de persona estás hablando y puedes saber más rápido sus motivaciones eh, por el sistema biológico en el que se está manejando. Entonces, sí, se hace, pero pues por las características del foro que estamos, eso no lo estoy tocando ahorita. Le estoy tratando de dar algo un poquito más práctico. Don Guillermo, disculpe, agregando ahí de pronto al comentario que nos dice el compañero, es el ejemplo que de pronto escuchábamos ayer que usted nos daba sobre eh, la situación en donde de pronto el sujeto, no sé, se mete a un banco o algo y va a cumplir su objetivo y desafortunadamente en ese momento pasa la familia o se presenta de que ya no van a ser rehenes, sino son víctimas las que se presentan ahí la ocasión que va a ser el ladrón. Entonces ya en ese momento nosotros como operadores ya tenemos que utilizar, ya no se va a utilizar una base de pronto de persuadir al sujeto con una negociación, sino ya hay que entrar de pronto a hacer un poco de fuerza para uno poder solucionar esa situación. A ver, sí tienes razón, pero quien te lo va a dictar es la totalidad de las circunstancias. Es decir, a ver, tú no sabes cuántas personas están adentro. El que tú asumas que es una persona puede ser algo riesgoso. Eh, Acuérdense que ustedes también tienen un marco legal que tienen que respetar, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendientes de eso y hay que saber medir los riesgos. Entonces, todos conocemos casos, voy a hablar del lado de los que tenemos antecedentes policiales.
todos hemos conocido al menos un caso donde hay un compañero que no respeta las reglas de seguridad y eso hace que lo maten o que tenga un accidente muy grave. Entonces hay que tener cuidado con eso y es preferible el que ustedes puedan garantizar su seguridad primero, porque si no están seguros, ustedes no van a poder atender la emergencia, y también poder controlar la situación lo más rápido posible. Entonces, sí, sí es cierto que puede haber un brinco en el tema de uso de la fuerza, pero también puede ser muy riesgoso el que tú no sepas cuántas personas hay, ¿no? Entonces, sí, sí, eso hay que dejarlo en claro. Don ¿Alguna Guillermo, otra? buenas noches. Adelante. Carlos Alberto Castaño, le hago una consulta, le doy un ejemplo. Hasta ahora vemos qué motiva un delincuente para ejecutar algo ensayado o un delito que se lleve porque se le presentó la ocasión. Pero yo le doy un ejemplo. En el caso de una persona que esté cometiendo un delito, pero esta persona lo está cometiendo porque, supongamos, tienen a su esposa secuestrada o a su hijo, ¿hay alguna parte conductual o de la conducta de la persona que nos pueda llevar a intuir que esa situación está pasando o eso es impredecible? Mire, le voy a poner este ejemplo. El ejemplo que usted me está diciendo es el ejemplo, por ejemplo, que pasó con Caín Velázquez. Caín Velázquez fue campeón de la UFC y él acaba de ser incluso sentenciado porque baleó a una persona, lo detuvo la policía y hasta que lo detuvo la policía se dieron cuenta que el problema fue que la persona que baleó había abusado de su hijo. Es decir, sí era victimario, pero primero fue víctima. Es decir, el menor hijo de Caín Velázquez, que en ese momento tenía como 5 años, había sido abusado sexualmente por su maestro y Caín Velázquez fue a balearlo. Entonces, sí, sí puede haber indicadores, pero aquí el tema es, a ver, nadie es probable, o sea, nadie es culpable y nadie es un delincuente. Es probable responsable de la comisión de un delito. Y el único que puede decir si es responsable de la comisión de un delito es un juez. Entonces, eso nos ayuda a nosotros, a todas las personas que nos ha tocado ser funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de alguna forma, ya sea que sean militares habilitados como policías, o en este caso personal de seguridad privada, porque tienes una corresponsabilidad legal para mantener las leyes del lugar a donde están en, en, en observancia. Tienen que tener mucho cuidado en cuanto a no catalogarlo y entender que para ustedes lo único que van a hacer es controlar la situación, obtener el control de la situación. Y lo van a asegurar y lo van a poner a disposición de la autoridad correspondiente. Y en este caso, la autoridad correspondiente pues determinará lo que es. Se escucha frío, se puede escuchar muy despersonalizado, pero es lo que es. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Más que todo era ejemplo. A mí me secuestran un hijo y me dicen tengo que hacer X acción. Si no la culmina, su hijo pues termina mal. Pensaría yo que ese tipo de personas, ¿cómo actuaría yo que tengo sí o sí que hacerlo o ir hasta las últimas consecuencias? Si este tipo de personas también hasta que un juez tome el caso o habría algún índice o algo que nos indicara que esta persona, bueno, está como rara o algo así. Muchas veces lo expresan, ¿eh? Muchas veces lo expresan. Incluso yo mi carrera policial la empecé en la Policía Fiscal Federal y cuando traficaban con cosas, con armas, con drogas, sí te lo llegan a declarar, ¿eh? ¿Sabes qué? La verdad, tengo este problema, si me puedes ayudar, mi esposa se llama fulana de tal, está en tal lugar, a mí me están obligando a hacer esto. Entonces, sí, sí, hay... por lo regular, la mayoría de los casos tratan de expresarlo para que les ayudes. No es que se comporten sin avisar. No es como la película de Rápidos y Furiosos cuando Toretto quiere rescatar a sus hijos, a su hijo que no le avisa a nadie. No, por lo regular sí tratan de expresarlo. Gracias, muy amable. De nada, de nada. ¿Otra pregunta o comentario? Profe, ¿me escucha? Sí, adelante, Ronnie. Profe, pero
En mi humilde opinión, buenas noches. Este, eh, nosotros que somos operadores militares, si Dios permite, vamos en eso. Si se presenta un caso de eso, como el que estaba comentando el compañero, en ese caso, por ejemplo, cuando es un problema en un banco, nosotros debíamos reportarle eso a las autoridades locales, ya sea Policía Nacional, ¿cierto? Sí, Porque siempre y nosotros cuando como, la... Sí tienes razón, pero siempre y cuando la totalidad de las circunstancias te lo permitan. A lo mejor te lo está declarando la persona, pero por los mismos motivos tiene que hacer o amenaza un acto violento, pues con la pena. O sea, tienes que hacer uso de la fuerza y se acabó, ¿no? Entonces, sí, tienes que dar parte a la autoridad, pero si todavía no llega y esta persona hace una amenaza que pone en peligro de vida, en riesgo inminente de muerte, tu vida o la de terceros, pues tienes que hacer lo que tienes que hacer. ok, sí, señor, muchas gracias. Porque, digo, miren, todas las leyes de uso de la fuerza, y en los perfiles que ustedes digan, tanto públicos y privados, están basados en los mismos documentos. En el Código de Conducta para Funcionarios de hacer cumplir la ley de 1979 y los principios básicos sobre el empleo de fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 1991. De ahí se derivan todos los lineamientos que conocemos a nivel mundial de uso de la fuerza, para público o para privado. Y todavía tenemos una cosa arriba de las leyes internacionales que se llama bloque de convencionalidad. Es decir, que para materia de derechos humanos, arriba de las constituciones de los países están las convenciones en la materia firmadas por los diferentes países. Y aunque ustedes sean operadores privados, son humanos, ¿no? A menos de que haya una cabra ahorita con lentes escribiendo por aquí, todos somos humanos y tenemos los mismos derechos. Entonces, vamos, sí hay andamiaje legal para ello. Digo, puede que el comentario se escuche como fuera de la materia, pero tiene que ver porque a fin de cuentas estás gestionando una crisis, ¿no? ¿Sí te contesté la Claro, pregunta, así es. estimado Ronnie? Sí, señor. No, yo la pregunta se la hice porque usted sabe que cada país tiene sus leyes, sus reglas, entonces, como para cumplirla. Sí, sí tiene o sea, sí es cierto, pero repito, en materia de uso de la fuerza, todas derivan de lo mismo. Entonces, sí tienes que avisarle a la autoridad, ahí tienes toda la razón. Pero si en el inter que llegue hace una amenaza o genera una amenaza percibida que ponga en riesgo tu vida o lo de terceros, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Ok, estamos claros, gracias. Perfecto. Disculpe, don Guillermo, nuevamente lo interrumpo ahí con una sugerencia, Adelante. una opinión ahí. Respecto a lo que comenta el compañero, bueno, nosotros entonces de pronto vamos como operadores privados para ciertos protegidos o ciertos bienes materiales protegidos, ¿sí? Sí. En caso tal que de pronto estamos con nuestro protegido o en el inmueble donde estemos y se llega a presentar un caso en donde estemos, o bueno, nuestro protegido esté en peligro pero que no sea directamente, ¿cómo sería nuestra acción ahí en ese momento? ¿Sería una acción directa hacia ese tercero A o ver, acuérdense que, inmediatamente? acuérdense que cuando tienen ustedes un protegido, ahí sí vamos a salir del tema, el trabajo de ustedes es sacarlo del lugar. Entonces, dependerá de cómo sea su equipo. Esa respuesta como tal no te la puedo dar porque no sé cómo vayan a trabajar ustedes, pero sí sé que su trabajo primordial no es pelearse, sino sacar al protegido. Ya, ok, igualmente también implica también, si fuera de pronto en inmuebles, de pronto un edificio o algo, que llegue a pasar algún inconveniente o algo, la reacción de nosotros es estandarizar hasta nueva orden la situación o reaccionar. Es que depende de la totalidad de las circunstancias. Acuérdense que ustedes no atacan a la persona, atacan al instrumento, que son situaciones diferentes. Ok, ok. O sea, ustedes no van a defender a la persona, no van a defender a su VIP de la persona, la defienden del instrumento que le puede causar el daño. Porque a fin de cuentas lo que ustedes quieren hacer no es entablar un enfrentamiento in situ, lo que quieren es sacarlo.
Ok, listo, ¿Sí listo. quedó claro? Sí. Bueno, a ver, les voy a explicar algo que les dije hace rato que tiene que ver con esto. Miren, a ver, los problemas pueden ser crónicos, picos o repuntes y pánicos, ¿no? Dentro de la calle, ¿verdad? Guillermo, qué pena interrumpirlo. Sí, Perdón, comando Guillermo, qué pena interrumpirlo. Le no, habla adelante. Edinson. Sí, adelante. En caso de tal, como nos está explicando usted, en caso tal de que tengamos nosotros nuestro protegido y tengamos que reaccionar, paso a seguir los derechos humanos como tal con nosotros, o en qué nos pueden beneficiar o en qué nos pueden perjudicar en caso de tal que tengamos nosotros que reaccionar con algún protegido que tengamos nosotros en el momento. Muchas gracias. Miren, mira, esa es muy buena pregunta y es directamente, tiene que ver con la capacitación que les están dando, ¿no? A fin de cuentas, esta capacitación es para darles las herramientas necesarias para poder desempeñar bien su trabajo. Entonces, no se preocupen, una persona que está bien capacitada no tiene miedo a lo que va a hacer, que es un tema muy común en la policía. Escuchas a compañeros que te dicen es que yo conozco a Juan y a Juan le disparó a alguien y lo metieron a la cárcel. Bueno, eso puede ser porque Juan no obedeció las reglas de uso de la fuerza o Juan tuvo un abogado muy idiota. Entonces, a fin de cuentas, tenemos que estarnos preparando de forma constante y de estar preparándonos para lo que venga, ¿no? Entonces, es así, tal cual. Por eso es este tipo de ejercicios donde sus probables contratistas lo que están haciendo es darle las herramientas para que se puedan desplegar bien a donde van a ir, aunado al alto bagaje que tienen todos ustedes en su respectivo antecedente de donde vengan, ya sea policial o militar. Muchas gracias, don Guillermo. Claro hasta el A la momento. orden. Perfecto. Entonces, miren, los tipos de problemas son crónicos, pueden ser picos o repuntes, o pueden ser pánicos. Los crónicos son los que pasan a través del tiempo, ¿no? Una crisis no es un pico, es un pánico. Un pico es cuando empiezan a subir los problemas. Entonces, un pánico es algo que pasa excepcionalmente, que causa alarma y que si no ponemos atención, se puede ser un repunte y si no ponemos atención a los repuntes, se pueden volver crónicos. Entonces, por ejemplo, que maten a una persona, les voy a poner un ejemplo, lo que le pasó a Donald Trump. ¿Es crónico? ¿Es un pico o repunte o fue un pánico? Fue un pánico. Fue un evento que hizo que todo el mundo se alarmara. ¿Qué pasa si ese pánico no se atiende? Se puede volver un repunte de que constantemente traten de privarlo de la vida y después se vuelve una constante, ¿no? Como hay países donde tardan más los presidentes en entrar que en que los maten, por ejemplo, Haití, ¿no? Que desde Duvalier, yo creo que tardan más. Es más, ahorita que estuve en Perú un año, cambian más de ministro que de calcetines. Yo no sé cómo chingados le hacen. Yo creo que llegan los ministros nuevos, llegan con su cajita, ponen nada más un cuadro porque saben que probablemente mañana se tengan que ir con su cuadro a la fregada. Entonces hay que tener este tipo de cosas. Hay que entender que los problemas crónicos son los que ya están, los picos y repuntes son los que pueden generar ciertos problemas, se pueden volver crónicos si no los atendemos, y los pánicos son cosas que pueden generar una alerta máxima, pero son casos extraordinarios. Por ejemplo, en este ejemplo que ustedes me están poniendo con un VIP, puede ser un pánico. Y hay que preocuparnos porque sea un pánico, no porque se vuelva un pico repunte y que se vuelva crónico. En el caso que poníamos de Donald Trump, fue un pánico que generó incluso hasta, digamos que puede decir que funcionó porque generó una reingeniería dentro del servicio especial dentro de Estados Unidos y dijeron, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? Ahora, los pánicos lo que generan es una especie de paranoia que se llama sobrealertamiento. Es como cuando
vamos manejando y tenemos un accidente. Después de ese accidente, el subirnos a un vehículo puede que nos... Ay, espérate, ese me puede chocar. No, ese viene muy pegado. Y el de la moto me va a pegar, el de la moto se está acercando mucho. Es decir, no te estás volviendo paranoico, simplemente tu cerebro está en un sistema de sobrealertamiento y hay que entender qué es lo que está ocurriendo para poder bajar ese sobrealertamiento, regresarlo a la normalidad. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de circunstancias. ¿Sí se entendió esto? La diferencia entre pánico crónico y repunte. Sí, señor. Perfecto. Vamos a regresar. Claro ahí el ejemplo, Guillermo. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos aquí otra vez. Y no se me duerman, ¿eh? Ya falta menos, no se me duerman. No, claro que no, Guillermo, activos, activos ahí. Gracias, gracias. La relación de la persona es un extraño cualquiera, es una persona X. A veces, por ejemplo, tenemos problemas en el caso de VIPs, que pensamos que el perpetrador tiene un problema relacionado con el VIP. A veces brota de la nada el problema, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si hay o no una relación previa, si fue seleccionado específicamente por algo. Por ejemplo, en América Latina entendemos que hay muchos problemas en cuanto a delincuencia normal. Ustedes van a un lugar donde realmente la delincuencia es muy poca. Yo tuve compañeros eh, de Emiratos Árabes y de Qatar en la academia del FBI, y cuando les tocó exponer de su país decían, bueno, es que la tasa de homicidios el de Qatar era 0,0.2, una cosa así. Dices, güey, y eso seguramente porque les dio flojera investigar y dijeron, ah, pues yo creo que sí lo mataron. Pero de ahí en fuera es muy, muy bajo. Y todos tienen temas económicos muy, muy bien forjados. Entonces, el tema tiene que ver más con probables extremismos o cuestiones políticas. Entonces, eso genera Es muy raro que ustedes vayan a decir es que la persona lo está atacando por temas económicos, más bien es por políticos o por radicalismos de algún tipo, ¿no? Eh, Guillermo, con sí, base en adelante. ese tema, yo estuve trabajando un tiempo en Presidencia de la República y eso se vio, por ejemplo, al ¿De qué presidente, país, una perdón? persona de Colombia, Ah, perfecto. Ajá. y en un momento al presidente una persona se acercó y le estripó un huevo en la corbata. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden dar y ahí es donde hay que tener mucho tacto y saber manejar ese tipo de situaciones. Sí, 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 sí. Y digo, a fin de cuentas, miren, podemos poner ejemplos con VIPs, en este caso de presidentes. Tuvimos incluso, acuérdense que hace unos años hubo un caso de un presidente que fue amenazado con una pistola .32 ACP que se atascó y no le pudieron disparar. El caso de Shinzo Abe en Japón, donde por las limitantes de las armas en Japón, esta persona hizo un arma fantasma con una impresora 3D y con cuestiones de cerámica. O podemos poner este caso de hace como 4 o 5 años, al rey Carlos una persona le agarró la mano y no se la soltaba, y su escolta, súper educado y rápido, le tomó la mano y sácate la chingada, para que el VIP se fuera, ¿no? Entonces, o al revés, casos donde al VIP le avientan pintura o harina y los compañeros del servicio de seguridad están pendejeando, como decimos aquí en México, y les pasan accidentes. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y mucho tacto, y sobre todo esta capacidad de estar escaneando, ¿no? ¿Sí quedó claro el punto? Sí, señor. Sí, Perfecto, muy gracias. claro. Si es miembro de la familia, si hay una historia existente,
Por ejemplo, ustedes van a estar en el lugar preferido de las películas de misterio, donde los primos tienen broncas con los tíos y los tíos con el jeque o sea, ahí ustedes se van a pasar un momento divertido haciendo inteligencia y contrainteligencia. Si hay una relación romántica previa o cierta tensión sentimental, sí representan una influencia para presionar para la satisfacción de las demandas en caso de que sean rehenes, menos probabilidad de sufrir daños porque los ocupan como palanca, es decir, no es el foco de ira del sujeto, es el foco de la necesidad para generar palanca. Cuando es instrumental, cuando es expresivo, ahí sí es el foco de ira del sujeto, un rehén no lo es. Actuar como escudo humano protegiendo al agresor de un asalto táctico. Dañar a los rehenes expone al sujeto a una acción táctica rápida, por eso es importante el tiempo para negociar. El tema se centra en logros y objetivos, no en matar rehenes. Y la ira impulsada por las emociones no suele estar dirigida a un rehén escogido, ¿no? Ya si son sin rehenes, hay más probabilidad de sufrir daños, mayor riesgo si el sujeto buscó a la víctima fuera de la residencia o existe una planificación, menor riesgo si la víctima simplemente está presente en la residencia y no en el centro de la ira del sujeto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos van a ayudar a que ustedes vayan sabiendo qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las variables que puede tener. Y recuerden, de una forma muy, incluso hasta incisiva, recuerden, observen con los cinco sentidos y comuniquen bien lo que quieren, ¿no? Porque eso les va a dar chance de poder obtener ciertas ventajas en las situaciones de crisis, ¿no? El sujeto tiene lo que quiere, que es la víctima, y está impulsado por fuertes emociones, entonces es más grave todavía, y acontecimientos precipitantes y una historia turbulenta han desencadenado el enfrentamiento, incluso casos de autosecuestros de los hijos, donde incluso los hijos se autolesionan para tratar de generar un impacto hacia los padres, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y sobre todo en temas como este que tiene que ver con los actos de violencia, que por lo regular son al inicio. Después de que llegan la policía o los cuerpos de seguridad es menos probable y puede ser también en relación a una demanda. Si la demanda y el plazo terminó, puede que haya un acto de violencia o si la persona empieza a estar desesperada, como en el caso de la imagen. Si recuerdan la imagen, y la voy a poner aquí otra vez, el joven no se ve tranquilo. Entonces, eso puede generar un acto violento. Entonces dices, a ver, el joven no se ve tranquilo, tiene el dedo en el disparador, está violando las reglas de seguridad de las armas de fuego, puede aumentar la probabilidad que la persona dispare, y si la persona trata de forcejear, el joven de lentes, en este caso la víctima, pues puede ocurrir un problema ahí grave, ¿no? Entonces, compañeros, con esto terminamos la charla. Repito, es un tema muy amplio. Desgraciadamente, el tiempo es tirano. Tenemos nada más 3 horas. Pero, repito, hay aparte formatos y estrategias psicológicas para poder abordarlos. Lo que me interesaba es que supieran qué tipo de crisis hay, qué tipo de amenazas hay, para que ustedes puedan saber qué herramientas necesitan, ¿no? A lo mejor dentro de la empresa que les toque estar o dentro de las fábricas que tienen que estar, tengan un equipo de negociación. Ok, entonces saben bajo qué circunstancias pedir auxilio o no, o cuándo pedir auxilio externo en caso de policía o ejército, pues son las variables que ustedes tienen que manejar. No sé si haya quedado claro. Yo sé que podríamos expandirnos esto mucho, pero pues traté de hacerlo lo más concreto posible.
También quería preguntarles algo, sobre todo el compañero que me preguntó el día de ayer sobre las estrategias de negociación digital. ¿Sí quedó claro? Claro, Miguel, nos quedó claro. Ok, perfecto. Entonces, pues compañeros, estimada Olga, no sé si tengas alguna pregunta, algún comentario, alguna mentada de madre. Señor Guillermo, ¿usted nos va a acompañar allá en Emiratos? ¿No? Bueno, hasta ahorita no me han invitado. Ah, bueno. Sería importante tenerlo allá. No, pues yo voy a donde me inviten. Digo, también tengo trabajo acá, pero ahora sí que yo soy aventurero. Buenas noches, no me ves por su ponencia para nuestra preparación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por su atención. Estimada Olga, ¿andas por ahí? Sí, hola Don Guillermo, muchas Guillermo. gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por tan excelente conferencia de estos 2 días. Agradezco que sé lo ocupado que estás allá en México con tus consultorías y que hayas tenido este tiempo para compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia de tantos años tanto con los candidatos para la campaña de Emiratos Árabes como para nuestros consultores de la comunidad del Grupo SEMI. Espero contar contigo en más masterclass y también pues profundizar en estos temas que son tan importantes, ¿no? Para todos y especialmente las personas que trabajan en el tema de seguridad. A los señores candidatos les agradezco su participación. El día de mañana se estará publicando que tuvimos problemas con el directo en YouTube para que se pongan al día con la masterclass. Y a los consultores, muchísimas gracias para que por favor también la certificación me manden al mismo correo del día de ayer para darle su certificación de la masterclass. Guillermo, de nuevo, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo desde Colombia. Eres un excelente profesional, pero sobre todo un gran amigo. Muchas gracias, cuídense Entonces, mucho, estamos en contacto y lo que les ofrezca ya saben. sí, señor. Muchísimas gracias, señores. Feliz noche, que descansen. Olga, feliz noche, bendiciones. Gracias ahí. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias, doctora, que descanse. Cuídense Señora mucho. Señora Olga, Señora muy Olga, que amable. tengamos Sí, señor Ferney. Buenas noches, señora Olga. Muchas gracias. Sí, Señor señor. Guillermo, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias.